Dijimos que vimos el esquema general, algunos tipos particulares de condicionamiento clásico. Muy bien. Dijimos que el factor principal a la hora de programar un aprendizaje de este tipo era el tiempo. El tiempo, que es la pista o la huella que nos hace una señal efectiva o no. El intervalo entre ensayos grande y entre estímulos pequeños, vemos claramente la asociación, nuestra mente la de más fácil. Acordad también, en ese gráfico tenéis ahí uno que tengo yo, que cuando hablamos de intervalo entre estímulos, el gráfico este que hacen así, a ver si puedo pintar con esto mejor. Esto que hace así, aquí empieza uno, aquí acaba, aquí empieza otro, aquí acaba. Pues bueno, desde que empieza este hasta que empieza este, esto es el intervalo entre estímulos, de comienzo a comienzo. Y desde que acaba uno hasta que empieza el siguiente, es el intervalo sin nada, entre ensayos. Lo digo por si alguno sale. De comienzo a comienzo. Quedamos que la eficacia se ve condicionada, que si la señal está justo antes del estímulo incondicional de demora, es el mejor, el de huella va perdiendo eficacia, el simultáneo dice en el texto, si lo habéis leído, que da información, pero es muy difícil probarla. ¿Por qué? Porque fijaos que la señal requiere una reacción, salivar o lo que sea. Si siempre van juntos, yo puedo aprender que van juntos, pero no salivo, porque es inútil. ¿Os dais cuenta? O sea, puede haber aprendizaje, pero no se demuestra en la conducta, no se puede mostrar. Lo que llamamos aprendizaje latente, porque probablemente sí haya conciencia de la asociación, ¿vale? Pero la reacción no la ha aprendido porque no sirve para mucho, no anticipo, ¿vale? Y el hacia atrás, que es muy ambiguo, se puede hacer un condicionamiento, pero ya veremos con la inhibición cómo jugamos con el hacia atrás. Bien, la diferencia en la efectividad entre los aprendizajes diferentes de lo que hablamos el otro día. Vamos hoy con medición de respuestas. En cuanto estamos haciendo una sesión de aprendizaje, tenemos que probar que el estímulo condicionado funciona. Puedes decir, bueno, pues lo pruebo un día, un rato. Bueno, estamos hablando de probabilidades de respuesta, ¿no? Yo le estoy enseñando una cosa n veces, cientos de veces a veces, y lo que quiero saber es la efectividad, si ya sabe o no sabe. Entonces, con presentarla una vez, yo tengo sí, una vez sí o no. Hay que presentarla muchas veces. Eso le llamamos ensayos de prueba, donde nosotros vamos a medir si hay respuesta o no. Eso hay que mezclarlos. Sobre todo en el condicionamiento simultáneo, etc. Es muy difícil que sepamos si ha habido condicionamiento si no hay ensayos de prueba, porque nunca habrá una reacción ante el estímulo. Como aparece a la vez o después, no sabemos ya la reacción a qué ha sido. En el de demora, a lo mejor a medida que aparece la luz, yo puedo medir que está ocurriendo algo ya. Bueno, pero lo que hacemos es ensayos de prueba, es decir, a veces meter el estímulo condicionado mezclado con el otro. ¿Qué medimos? La respuesta se puede medir en todos los parámetros de respuesta. Los habituales y evidentes son la cantidad de la respuesta, la fuerza. ¿No? No es lo mismo los perros, no es lo mismo que te veas un pastel o que... Bueno, no es lo mismo el hambre que tengas. Si tienes mucha hambre, salivas mucho, ¿no? La respuesta es más potente. Bueno, pues la magnitud de respuesta es lo que yo llamo cantidad, da igual, llamadlo como queráis, la intensidad. Y en cada respuesta se mide, por supuesto, como dependiendo de la respuesta, es un, no sé, el parpadeo sea difícil medir la intensidad, pero a lo mejor sí, la fuerza con que se cierra. La frecuencia o probabilidad, es decir, si se da o no se da la respuesta, de cada 100 veces que presentamos el estímulo condicional, ¿cuántas veces hay respuesta? Me da una idea de que ha habido aprendizaje, a más probabilidad, más frecuencia. Y la latencia, que es lo rápido que sale la respuesta una vez que he puesto el estímulo, ¿no? Más fuerza,
de aprendizaje. El aprendizaje está más sólido cuando la respuesta es inmediata. En algunas, en otras no. Bueno, pues en general, esto es muy sencillo. El concepto, tengo que poner ensayos de prueba y tengo que medir la respuesta con algún parámetro que me indique la fuerza del aprendizaje. El parámetro puede ser intensidad, probabilidad, latencia, que la latencia, acordado siempre que es lo que tarda en aparecer la respuesta. Bien, fácil. El siguiente es un poco más complejo, pero no porque lo sea en sí, sino porque es una complejidad procedimental, hay que entenderla. Veamos. Para yo saber que ha habido aprendizaje, o el grado de aprendizaje que ha habido, o la efectividad del sistema que he utilizado, hago los ensayos de control, pero puede haber respuestas que no se deban al aprendizaje. Sabemos al menos de algunas respuestas que no responden al aprendizaje, no son condicionamiento, no son aprendizaje, pero se suelen dar. Por ejemplo, la aversión a los sabores nuevos. Cuando probáis una cosa nueva, sobre todo al niño le dais una cosa nueva, hasta así ya la primera vez, por si acaso, pero no quiere decir que tenga fobia o que le haya pillado manía, sino que es un proceso, lo sabemos, ¿no? Neofobia se llama. Otro ejemplo es la sensibilización, que es lo contrario de la habituación. El otro día os dije que para medir qué es lo que se asociaba, el estímulo, respuesta, hacíamos un ensayo habituando a las ratas al ruido para que el estímulo incondicional perdiera fuerza. Pues a veces ocurre lo contrario. A veces, en vez de acostumbrarte al tren que pasa por la puerta, ya no lo oyes. Pues imaginaos que alguien os habla con una voz, alguien que os cae mal os habla con una voz muy propia y que cada vez que os habla os irritáis más y más y más. Eso se llama sensibilización. Y último ya no lo podéis soportar. Bueno, pues ese proceso no es un aprendizaje, es un mero producto de la adaptación neurológica, es un pseudo condicionamiento. Sin embargo, genera una respuesta, ¿no? Produce cada vez más respuesta. El ejemplo que os he puesto es irritación, pero podría ser lo contrario. Y luego también hay otro que es que la mera presencia de un estímulo incondicionado, por ejemplo la comida o un peligro de una descarga, lo que sea, genera un estado de excitación y de actividad que hace más probable que ocurran respuestas al azar que no son condicionadas. Por ejemplo, yo qué sé, les van a poner pastel a los niños, empiezan a aplaudir, a hacer cosas y rompen algo. ¿Eso es una respuesta condicionada? No, es un mero efecto de la excitación general o del estímulo incondicional, que no es aprendizaje. O sea, en otras palabras, tenemos que discriminar lo que son respuestas que vienen aprendidas por el procedimiento y las que son accidentales, o sea, lo que llamamos pseudocondicionamiento. Pseudocondicionamiento es todo lo que no... Estos ejemplos que hemos hecho, respuestas que no son, acordad lo que es aprendizaje, que con eso nos acordamos. Es un cambio que en este caso se da, pero no es permanente. La sensibilización aparece y desaparece. No es fruto de la experiencia, aunque algunas sí se producen por la experiencia, pero no es tu experiencia, sino del sistema neurológico. El acostumbrarme a un ruido, la habituación, no es por la experiencia, yo no soy ni consciente, es el sistema neurológico el que se habitúa o el que se sensibiliza. Y permanente, adaptativo y que se puede cambiar. Bueno, esto no es así, es automático. La neofobia es automática, el sistema nervioso no tiene nada que ver con el aprendizaje. Esto que parece muy técnico es, claro, pues saber qué puedo enseñar y qué no puedo enseñar. Cuando mi procedimiento de enseñanza o de aprendizaje es efectivo o no lo es. Para eso sirve todo esto. Y la parte de pseudocondicionamiento es fácil, la parte de control, que aquí la tengo un poco desarrollada, pero yo creo que también es fácil. Para asegurarnos de que realmente las respuestas que está dando un grupo lo comparamos con otro. Imaginaos que tengo dos grupos
que se suele hacer en los experimentos, experimental y el control. Si las condiciones son las mismas, excepto un factor, la diferencia la puedo atribuir a ese factor. Incluso estos pseudocondicionamientos. Es decir, si yo estoy utilizando un sabor nuevo, a los dos grupos les afectarán por igual, si son equivalentes en todo. Por lo tanto, las diferencias seguirán siendo válidas. Un grupo habrá aprendido más que el otro. Para eso se utilizan los procedimientos de control, estos de intentar que haya un grupo y otro grupo que queden expuestos a las mismas condiciones, el mismo número de EI y de ECs en el mismo ambiente, al mismo tiempo, y medir la diferencia. Entonces, ¿cómo hago para que uno aprenda y el otro no? Pues en uno asocio el EC al EI y en otro lo suelto de forma aleatoria. No sirve de señal. A un grupo no le sirve de señal, porque no lo predice. A veces sale, a veces no sale. Esto se llama control aleatorio. O sea, al grupo control le pongo exactamente las mismas condiciones, excepto que no emparejo EC e I. Cuando programo una sesión de aprendizaje, pasan muchas cosas, hay una habitación, hay ruidos, hay tal. Procuro que sean parecidas. En los ensayos con animales se ponen hasta olores, ruidos de fondo, para evitar todas señales que puedan dificultar. Los animales, o las personas en su caso, son de la misma edad, más o menos condiciones parecidas, o el grupo es lo suficientemente amplio para que se neutralicen las diferencias, es decir, que sean más o menos equivalentes en todo. Todo eso se cuida mucho. Y la parte explícita del experimento de aprendizaje en sí, que hay que cuidar, es, aparte de ese ambiente y todo eso, que el número de heces y de sea el mismo. Las cuatro cosas que pueden ocurrir son o el y solo, la comida, o el condicional solo, o los dos juntitos, o nada. Eso está pasando. Es lo que yo programo que está pasando en una sesión de aprendizaje. Incondicionado, condicionado, los dos juntos, o nada. Si hago el control aleatorio, lo que hago es el I y el C los distribuyo en el tiempo como caigan. Y en el otro, la mayoría de las veces, o muchas veces, el I y el C irán juntos para que sea una señal válida. Y mido las diferencias. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces, incluso haciéndolo aleatorio, hay un condicionamiento no deseado. Y es que muchas veces los primeros ensayos se emparejan por casualidad, caen por casualidad juntos y se produce un condicionamiento que no deseaba. Entonces lo que hacemos es un control pseudo aleatorio que pongo yo debajo. Procurar poner las cuatro condiciones en la misma frecuencia, pero ordenadito de una manera que no caigan todos juntos y a la vez. Nada más. Es decir, le hacemos un poco de trampa a la aleatorización para que no ocurra lo que no queremos que ocurra. Pero en definitiva las dos situaciones. Llamamos pseudo aleatorización porque no es aleatorio del todo. Es un sorteo dirigido. Como los sorteos de fútbol que ponen los de primera categoría, segunda, tercera y cuarta. ¿No? Pues igual. ¿Se entiende un poco de qué va esto? Es una cuestión técnica de cómo hacerlo. Si se entiende, no hay que profundizar más. O sea, lo que queremos demostrar es que los dos estímulos se produce aprendizaje. Queremos crear un grupo control sí, en el que en las mismas condiciones, excepto el emparejamiento explícito o temporal de la señal, el tipo es importante. Sí, que haya un emparejamiento. Nosotros jugaremos con muchas variables en los experimentos, normalmente con el tiempo, pero también ha habido otras, ya verás. Y tratamos de demostrar que hay aprendizaje o no, según nuestra teoría, la teoría que tú vayas a llevar. O sea, esto es una forma de tener un grupo control para evitar contaminaciones de resultados por pseudo condicionamiento
por factores ajenos, pues necesitamos este grupo control. O sea, pero lo que realmente el objetivo es que pongamos los dos estímulos en el tiempo adecuado para que se produzca aprendizaje y que eso se demuestre que no ha sido aleatorio, o sea, que ha sido producto de estar que juntos. hemos hecho nosotros juntar esos dos estímulos. Exacto. Y en ese tiempo. Exacto. El grupo experimental se diferencia del control en que están juntos, en que yo he puesto la variable como yo creo que es una señal buena. Entonces, la diferencia me demuestra que ha habido aprendizaje, que mi teoría es cierta, que mi intento es exitoso y que funciona. Que no es al azar. Eso es. Muy bien. Con esto ya tenemos el excitatorio. Pues entonces sí, vamos a llevar el inhibitorio. Pensaba que iba más lejos. Ya llegamos al inhibitorio. ¿Os acordáis de los ejemplos? Pues os puse un poco las soluciones, o las hablamos. Bueno, pues hay uno de ellos que más o menos estabais de acuerdo en todos. Yo algunos puse interrogantes por eso que decíamos, podía ser una cosa o la otra, la fiesta de la persona o al revés, no lo sé. Pero en el octavo, si os fijáis, hay una cosa muy particular. ¿Qué indicaba el café cuando dejaba de fumar y me ponía nervioso? Porque no fumaba más. El café indicaba que no iba a fumar esta vez. Me recordaba que ya no fumo. Pero claro, yo he dejado de fumar y me cuesta. Pero el momento del café, que estaba tan asociado al tabaco, ahora lo que estoy haciendo es que el café me recuerda que ya no fumo y encima mi cuerpo lo está pidiendo más. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que la señal es de no refuerzo. No va a haber tabaco. El tabaco a ti te reforzaba, te gustaba, te relajaba. Ahora no va a haber tabaco. Eso es lo que llamamos un condicionamiento inhibitorio. ¿El café te recuerda al tabaco? ¿El café te recuerda al tabaco? Sí, te recuerda al tabaco, pero ahora que has dejado de fumar, lo que hace es, te toma el café y no puedes fumar porque ya no te dejas fumar a ti mismo, y ese café lo que hace, al traerte la eso del tabaco, al contrario, no quieres tomar café por no pasar ese rato. ¿Me entiendes? O sea, la idea va por ahí, es un ejemplo, pero imagínate, yo no quiero tomar café, o vas con los amigos, toma tu café, no, que me entra una gana de fumar y no tomas, por eso. Pero la diferencia con los otros es que fijaos que todos pone algo. Sí. El café dice algo que no va a ocurrir, no va a haber tabaco. Eso es inhibitorio. No es que sea bueno o malo, sino que el condicionamiento excitatorio indica que algo va a ocurrir y el inhibitorio que algo no va a ocurrir. Eso es todo. Sea bueno o malo. El café en este caso es un estímulo condicionado inhibitorio en el sentido de que te dice no va a haber tabaco. Es lo mismo que si hay una señal que te dice se acabó los donuts, se acabó la comida. Tú vas a pedir al McDonald's, hacer la fila, cuando te llega a ti dice agotado. Ese agotado es un estímulo inhibitorio que te frustra, por supuesto. ¿No? Vamos a ver ejemplos. Ejemplos con estímulos aversivos, es decir, lo habitual en un estímulo aversivo decimos que era poner una pequeña descarga a los animales. Bueno, pues en el excitatorio, que hemos visto hasta ahora, el procedimiento es una luz o cualquier estímulo audiovisual, el estímulo condicionado, indica o se asocia con una pequeña descarga, cosa que produce el miedo paralizante ese que veíamos. ¿Cómo sería un procedimiento de condicionamiento inhibitorio? Pues una luz de otro color, para que veáis que es equivalente, me da lo mismo, podemos condicionar cualquier estímulo en general, indicaría que no va a haber descarga. Después de la luz verde hay un periodo en el que no hay descargas. Pero ese siempre tiene que ir después del otro. Claro, eso está muy bien observado. Si no hay descargas, la luz verde a mí no me dice nada. Ahora, en un ambiente donde suele haber descargas, la luz verde es muy importante. O sea, este tipo de aprendizaje es tan útil como el otro siempre y cuando que haya un ambiente excitatorio, es decir, ya haya un aprendizaje o una señal a la que pueda anular. Pero es importante saberlo, ¿no? Que haya una señal de seguridad. Nos tranquiliza.
Aquí yo los ejemplos y los dibujitos os los pongo ya para que los vais viendo, pero es lo que voy a utilizar así unos ejemplos. Por ejemplo, el estímulo, una luz roja, pues lo pinto así y para poner algo aversivo, me da igual el qué. Sí, primero tiene que haber un ambiente o un aprendizaje excitatorio. No necesariamente un aprendizaje excitatorio, pero sí las descargas que sean frecuentes, aunque no haya ninguna condición. Es decir, de vez en cuando estás en la jaula y te sueltan una descarga. En un momento has encendido una luz verde y durante 15 minutos no hay descargas. Claro, la luz verde es una señal de seguridad, ¿entendéis? O sea, tiene que haber un ambiente con el estímulo presente para que habitualmente es un aprendizaje excitatorio, es lo que hacemos. Bueno, yo estos símbolos utilizaré. La descarga, o sea, como cualquier aversivo pongo una descarguilla y ya está. Y la ausencia de descarga, pues lo pongo así. Y las luces, pues rojas y verdes. Entonces, aquí abajo os hago un pequeño dibujo de cómo sería más o menos una sesión de condicionamiento para aprendizaje inhibitorio. Pondríamos cada vez que aparece la luz roja o la mayoría de las veces, fijaos que esto no suele ser 100%. Es una cuestión de probabilidad, pero ya la veremos más en detalle. La mayoría de las veces que aparece la luz roja, aparece la descarga, y casi nunca o nunca que aparece la luz verde, aunque aquí a lo mejor se puede emparejar, no hay descarga. Por lo tanto, la luz verde es una señal de seguridad hasta cierto punto, según la probabilidad, y la luz roja. Eso es lo habitual. ¿Qué ocurriría si hiciéramos el inhibitorio con un estímulo apetitivo, con algo que sí me gusta? ¿Cómo sería el esquema? Si en vez de descargas utilizo comida. Bueno, pues el excitatorio, como vemos, por ejemplo, si te traen la comida, la llevan en un carrito, por ejemplo. Entonces el ruido del carro me indica que voy a comer. Si está en el hospital, ya pasan los carros y los clink clink, ya llega la comida. Qué bien, salivación. ¿Y si viene unos pasos sin carrito? No hay comida, no viene la comida. Me van a poner inyección o algo así. Bueno, pues es lo mismo, pero claro, los pasitos que indican que no me traen comida, a lo mejor fijaos que también la tendría que estar esperando. Que a la hora de la comida llega, pero no sé el ruidillo, viene alguien, pero no trae la comida. También tiene que haber un ambiente de comida, o que esperando la comida, o aprendizaje de comida, para que los pasos signifiquen que no hay comida. Entonces, la respuesta es que no salivo. Aquí hay un pequeño problema para medirla, porque yo en general no salivo. ¿Cómo sé que me han inhibido? Ahí hay el problema que dices tú a la hora de medirlo. ¿Cómo sé yo que ha habido condicionamiento inhibitorio si lo que hace la persona es nada? No saliva, antes tampoco. Bueno, pues eso ya lo mediremos luego. Pero que veáis el procedimiento en general es, en este caso, cuando hay un condicionamiento inhibitorio, lo que se produce es una especie de frustración, un sentimiento negativo. Y en el otro, lo que se produce es una especie de alivio o esperanza de la luz verde, ¿no? Pues esto es el inhibitorio. Nunca, sobre todo no lo confundáis con que muchas veces se nos mezcla con positivo y negativo, que no es eso. Esto sería la contracara del excitatorio en el sentido de sí, no, va a ocurrir, no va a ocurrir, pero no aversivo y repetitivo. Aquí os he puesto en un esquema los 3 procedimientos habituales que se han utilizado para el condicionamiento inhibitorio. En el otro hemos visto que era muy sencillo, solo era cuestión de tiempo, cómo los ponemos. Aquí también jugaremos con el tiempo, pero tenemos que crear un ambiente excitatorio para que pueda haber un condicionamiento inhibitorio. Tenemos que hacer habitual una respuesta para comprobar que la inhibición tiene fuerza, que esa respuesta desaparece cuando le damos la señal de seguridad. ¿Sí? Hay 3 maneras clásicas de hacerlo, muchas. Las 3 son parecidas, solo
La estándar es la que hizo Pavlov las primeras veces ya que descubrió esto. Y lo que hace es mezclar dos tipos de ensayos. El habitual, esta parte de aquí es exactamente la misma que cualquier condicionamiento clásico. Esta vez le ponemos un más al estímulo condicionado, diciendo que este es el excitatorio. El más significa excitatorio. No bueno, sino excitatorio. Yo es que estos símbolos a lo mejor podía poner otro, pero excitatorio. Eso me causa problemas. Sí, causa problemas, pero es aquí, claro, es el excitatorio, bueno, es igual, lo he puesto negativo, pero podéis hacer todos los ejemplos con el inhibitorio, con el aversivos, con la descarga, que es más fácil de entender y todo eso. Y luego limpiáis bien, dice, el C más es el excitatorio, el C menos el inhibitorio. Y en algunos ensayos, mezclados con los anteriores, aparece el C más, esta vez sin EI, con otro, asociado con otro, y en este caso no hay EI. Cuando el EC más aparece con otra señal, no hay consecuencias. ¿Qué esperamos? Que el EC menos sea una señal de seguridad. Y el EC más, si aparece solo, sea una señal de descarga. De descarga del problema. El EC más, cuando aparece con el EC menos, no hay descarga. Fijaos en la secuencia temporal que le he pintado aquí. La luz roja, descarga. Cuando aparece con la verde, fijaos que pongo primero la verde y luego aparece la roja, no hay descarga. ¿Veis? Este es el procedimiento estándar. Entonces, aquí podemos medir la respuesta que hay aquí, comparándola con la que hay aquí. Y si aquí no hay respuesta, vemos que el verde funciona. Que cuando aparece el verde, inhibe la respuesta del rojo. Por eso es inhibitorio. Cuando aparecen juntos o el verde solo, si lo probáramos, no habría respuesta, habría inhibición. Ahora ya veremos cómo la medimos, que es la parte más. Es muy simple. Acordaos, tenemos que crear un ambiente excitatorio. Es decir, hacemos un condicionamiento excitatorio. Pero a la vez le damos una señal diciendo, ojo, cuando aparezca esta señal, no va a ocurrir la descarga. Sí. No, te pongo descargas porque es más intuitivo. Son descargas. O sea, el de ahí es la descarga, ¿eh? Acordaos de los dibujitos que he hecho aquí, que ya más o menos. Luz roja, descarga, luz verde, no descarga. Luz roja, descarga. Sí. Luz roja, descarga. Hay aprendido que la luz roja la descarga. Sí. Y luego aparece esto. Y pones ahí dos luces a la vez. O primero la verde y luego la roja. Me da igual, pero asociadas en el tiempo. Cuando ven las dos luces, ya sabe que no. Mejor primero la verde. Porque así. Porque si ve primero la roja se va. Claro, ya está reaccionando. Vale. Porque el verde, por eso estamos hablando. El verde precede al rojo para que sea una señal. Fijaos que aquí el rojo precede al EI y aquí el verde precede al EC más. ¿Para qué? Para que cuando veas la verde ya no reacciones a la roja. Si ves primero la roja, ya reaccionas antes de hora. Pero japonés solo la verde. En los siguientes procedimientos, ahora llegamos. Estos son diferentes. Estamos solo en el estándar, el de arriba, ¿vale? Vale. Este es el que hizo Pavlov. ¿Se entiende por qué la verde va antes? Para que sea señal de que el rojo no va a haber descarga y la verde es el inhibitorio. Muy bien. El segundo es el que a lo mejor es más intuitivo, el que haríais en casa si os dijera, si os hubiera dicho a vosotras, haced un procedimiento inhibitorio, a ver cómo lo haríais. Seguramente hubierais hecho el segundo. Habríais hecho un ambiente en el que un estímulo, habéis creado un ambiente excitatorio, que se dice más ahí, igual que antes, y habríais hecho una luz verde en la que simplemente no ocurriría nada después. Simplemente no está emparejada. O sea, como esta línea de aquí. Luz roja, descarga. Habitualmente luz roja, descarga, pero cuando aparece la verde, no hay descarga. Simplemente no. Y para medir la respuesta que no se da aquí,
comparándola con la que sí se ve aquí. Inhibidor inhibitorio, ¿no? Se llama condicionamiento diferencial porque siempre os cuento, insisto, que hablamos de probabilidades. No es el 100%, sino que probablemente la luz roja traiga una descarga y muy probablemente la luz verde no. Como un semáforo. ¿Sí? Es que un semáforo deja un condicionamiento. No solo por el choque, sino por las multas. Cuidado con eso. Yo pongo las luces rojas y verdes precisamente por el significado cultural, que no tiene por qué ser así. Pero bueno. ¿Estamos de acuerdo? El segundo procedimiento es más sencillo que el primero, digamos. El primero era por eso, por dotar el... Y el último ya no necesitamos no necesitamos el rojo, no necesitamos el ambiente de aprendizaje excitatorio. Como os he dicho antes, mientras haya descargas por el ambiente a menudo, ya podemos hacer un condicionamiento inhibitorio. Y este es el último procedimiento, que se llama desemparejamiento explícito. Hay un ambiente en el que suele haber descargas, excepto cuando aparece una luz verde. Descargas sin ningún aviso. Sin ningún aviso. Sin más. Sin más. Hay descargas. Y luego te enseñas la luz verde. Un poco curioso. Y ahí no hay descarga durante un ratillo. O sea, suele haber descargas, pero cuando hay luz verde hay un periodo que no hay. Ya veremos algún procedimiento donde vemos los castigos, que había uno de elección que es muy cruel. Solo puedes cambiar de sitio, pero no dos. Bueno, ya lo veremos. Este se llama desemparejamiento explícito en el sentido de que no hay un ambiente, sino que hay una luz que no va seguida a una descarga en un ambiente donde suele haber descargas. ¿Bien? Y esto que he puesto aquí es eso, desemparejamiento explícito en el sentido de que pocas veces, o sea, no sé, rara vez está el verde antes que la descarga. Y lo que suele ocurrir es que apenas hay condicionamiento inhibitorio. ¿Sabéis lo que es una correlación? Una relación estadística, una probabilidad de que aparezcan juntos negativa. Muy pocas veces aparecen juntos, es decir, cuando hay luz verde es muy probable que no haya descarga. Ya está, esos son los tres procedimientos. Y ya nada más, no hay que saber mucho más, ya quedan ahí. Tampoco hay que acordarse mucho, pero sí, si te preguntan, normalmente te harán preguntas de diferencia. En el procedimiento de desemparejamiento explícito se utiliza LI, el DC más o en el diferencial autónomos. Cosas así, entender. Y si aparece eso que acabas de decir, la luz verde con la descarga, Sí. al ver luego la luz verde cambiará la respuesta. O sea, ya. Es que ya estás pasando al punto siguiente. ¿Cómo sé yo que la luz verde... si la luz verde ha sido utilizada en un condicionamiento inhibitorio, como en este caso, ¿qué ocurre luego con la luz verde si la uso para un excitatorio? Esa pregunta viene ahora. ¿Qué ocurriría? Pero, ¿qué ocurre después de haberla utilizado para ¿Para una descarga? para el inhibitorio? Eso te digo, sí. Imagínate que yo la luz verde la he utilizado en un inhibitorio. La luz verde es una señal de seguridad. Sí. Y ahora quiero convertirla en excitatorio. Quiero que sea una señal de peligro. ¿Qué ocurrirá según tú? ¿Qué te parece? Pues va a cambiar su respuesta. ¿Pero será fácil o no? No. Será más difícil. ¿Os dais cuenta? Pues eso es lo que ocurre. Sería Y es otro aprendizaje. otro aprendizaje, pero más difícil aún que si no hubiera sido inhibitoria. ¿Verdad que no? Si hubiera sido un aprendizaje solamente, ¿cómo decir? La luz verde no hubiera sido nada antes, sería más fácil. Bueno, pues es una forma de medir el inhibitorio. Ahora lo vamos a ver. Ha estado con la forma de medir el inhibitorio. Bien, en los procedimientos de demora con el tiempo son muy parecidos a los otros, solo que en este caso, como podéis ver, hay pequeñas diferencias que las he puesto aquí para que las veáis. He puesto en un lado el excitatorio, otro el de demora. El condicionamiento excitatorio decíamos que era acababa la señal y empezaba el otro, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer un condicionamiento inhibitorio de demora? Sí. ¿Cómo? Haciendo que la señal sea muy larga. Imagínate que hay una luz roja
detrás de la cual va a haber una descarga, pero 2 minutos después o 10 minutos después. Y la luz roja está todo el tiempo encendida, cuando se apaga y la descarga. El principio de la luz roja es inhibitorio. Yo sé que durante 10 minutos no va a haber descarga, aunque el final es excitatorio. Sería un procedimiento igual que el otro, pero inhibitorio. O sea, fijaos que lo que digo en el de demora es que cuando acaba uno empieza el otro, pues podemos hacer un inhibitorio de demora de esta forma. En este momento, cuando empieza la luz roja, yo estoy tranquilo, porque van a pasar 10 minutos sin descarga. Acordaos que estoy en un ambiente lleno de descargas. Acordaos de eso. ¿Vale? El de huella, que en el excitatorio es difícil de condicionar o va perdiendo eficacia, obviamente en el inhibitorio es mejor. Los procedimientos de huella generan condicionamiento inhibitorio, a más larga la huella mejor. Ya decíamos que el excitatorio no funcionaba bien y una de las cosas que no funciona es porque la señal puede llegar a tener efectos inhibitorios si la huella es demasiado larga. Antes no os he dicho los periodos, pero a veces lo suelen preguntar, os lo digo. El condicionamiento que hemos visto del excitatorio, el tiempo ideal, por ejemplo, para el parpadeo, está en torno a unas centésimas de segundo, 0,3, 0,4, 0,5. Y al segundo por ahí baja mucho. Sin embargo, la respuesta emocional condicionada de las descargas, durante 10 segundos se mantiene la tensión, dura más, y como dijimos, el del sabor 1 o 2 horas. Bueno, pues el de huella, dependiendo del tipo de condicionamiento, si el de parpadeo a nada que lo estires, se convierte en inhibitorio. Si lo estiras a partir de un segundo o 2 ya es inhibitorio. Sin embargo, inhibitorio lo tenéis aprendizaje. No, en este caso sí, porque siempre hay un periodo de seguridad después. Date cuenta. ¿Llega a aprenderlo? Si la luz roja y al rato te llega la descarga. No, pero aprende que no hay descarga durante un rato. No que llega una descarga luego. Fíjate, no hay aprendizaje si a veces hay descarga y a veces no, de forma aleatoria. Pero si siempre o mayoritariamente hay un periodo que no hay descarga, hay aprendizaje inhibitorio. Es una señal de seguridad. O sea, acuérdate, el aprendizaje no es solo la mera asociación, sino la probabilidad de la asociación. Entonces, cuando hay un procedimiento aleatorio, que lo mismo hay descarga, lo mismo que no, la luz no indica nada, no es un informador fiable. Sin embargo, si hay un periodo de seguridad, sí es un informador fiable, para que me puedo atraer. Entonces, en el procedimiento de huella, si siempre ponemos una demora, a poco que esa demora sea un aviso de seguridad. En ese rato no va a haber descarga. ¿Pero no es excitatorio? Es que no entiendo. Sí, a ver. Excitatorio hasta cierto punto. Cuando nos pasamos a cierto punto empieza a ser inhibitorio. Por ejemplo, os he dicho, en el parpadeo, el periodo ideal es 0,4 segundos, vamos a poner. Si tú la demora es de 0,3, 0,2, 0,4, hay un condicionamiento excitatorio bastante efectivo. Cuando llegas a un segundo o por ahí, ya casi no hay condicionamiento excitatorio. Y a partir de ahí, esa luz empieza a ser inhibitoria. ¿Me entiendes? O sea, es una especie de continuo donde cambia la cara totalmente, se da la vuelta. La luz empieza a ser inhibitoria. ¿Vale? Y hacia atrás gana el inhibitorio. La mayoría de las veces. ¿Se sabe cuántas veces tienen que repetirse lo de la huella con tiempo constante entre luz roja y descarga? Sí. A ver. No cuántas veces en concreto, sino que la probabilidad sea mayor. O sea, nosotros no aprendemos, y las ratas tampoco, ni los animales, no aprendemos exactamente si hay 3 veces o una, sino la probabilidad. Claro, una probabilidad del 90% es más evidente que una del 50%. Una tardaré 1 minuto en aprenderla
y otra un día en darme cuenta, y otras no me daré cuenta nunca. Eso es, esa variación. Y dependiendo de qué cosas es más fácil. Por ejemplo, la versión al sabor con una sola vez y con 2 horas. Y otras, mucho tiempo. O sea, no hay un número fijo. Pero sí sabemos que somos capaces de captar esa probabilidad. Y en eso consiste el aprendizaje, en captar esa probabilidad. Otro ejemplo de inhibitorio que no sean descargas y eso. Bueno, pues por ejemplo, a ver, uno con personas. Imagínate, es que a mí todos los ejemplos de son muy malos. Imagínate que estás, yo qué sé, en casa con algún lío, o al revés, con una alegría. Un buen ambiente o mal ambiente, me da lo mismo, hacia allá que hacia acá. Y ves a tu pareja o a tu hijo, a quien quieras, con una cara contraria a eso, que dice, uy, algo malo pasa, me va a fastidiar la fiesta, o bien estás enfadado y hay una cara de esperanza, uy, algo bueno pasa, y va. Eso es un condicionamiento, ¿entendéis? O sea, que la vida real, estos ejemplos que pusimos hay muchos. Entonces, imagínate que tú estás en ese ambiente, digamos, apesadumbrado porque llevas una discusión o lo que sea, pero ves una sonrisilla o algún detalle que solo hace la otra persona cuando está contenta. Y, ahora menos mal viene un alivio, no vamos a discutir hoy. Algo así, eso es inhibitorio. Si estás en un ambiente de discusión. Si estás en un ambiente de alegría y ves cierto enfado, rabia en el ojo y dices, uy, la que se va a armar, se inhibe ya la alegría, se fastidio. O sea, ejemplos hay muchísimos. Cambia la descarga, cambia lo otro por lo que tú quieras. Pero funciona. Y siempre acordaos que son reacciones cuasi automáticas, ¿no? El estar relajado porque estoy en un ambiente feliz, ver una mala señal y te pones tenso. ¿Qué pasa aquí? No sé, se me ocurren cosas así. Hay muchos. Y luego, pues, con los animales cuando los entrenas, los entrenamientos de perros, delfines, de circo y todo eso, funciona con estos principios. La cara de enfado no sería excitatorio. A ver, la cara de enfado o la señal de enfado en un ambiente de festivo, que tú estás feliz, dice, se va a acabar no hay comida, no va a haber comida. ¿Te empiezas a preocupar? O sea, acordad que el inhibitorio no tiene que ver si es bueno o malo, sino que algo me indica que se va a acabar la fiesta o algo me indica que va a empezar una fiesta que se va a acabar la pena. El inhibitorio va a dejar de ocurrir eso que está ocurriendo todo el tiempo. ¿Lo bueno o lo malo? No es bueno o malo, depende. O sea, hacia bueno te da esperanza, te da alegría, te da alivio. Digo, perdón, alivio no. Perdón. Si tú tienes un ambiente bueno y te aparece una señal inhibitoria, te frustras, va a desaparecer la comida. Tienes un ambiente malo, que hay descargas, te da alivio, te da seguridad, sensación de relajo. ¿Sí? Bueno, el condicionamiento hacia atrás, como decía, obviamente gana el inhibitorio. Aquí decíamos que es muy difícil lograr un excitatorio hacia atrás, pero que alguna vez se ha logrado no sé qué, no sé cuánto, porque no dejéis de pensar que van juntos, que de alguna manera sí hay una señal válida de la descarga. Aunque vaya después, van siempre juntos. O sea, mi mente dirá, oye, que las descargas van siempre con esta señal. Pero como no reacciono, no me da tiempo a reaccionar, aunque lo sepa, no lo medimos. No lo vemos. Entonces, lo que sí ocurre es que hay un periodo de seguridad después de la señal. Y ese es inhibitorio. Aquí gana. ¿Vale? Ya está, esos son los procedimientos. Y el problema es esto. El problema es la parte más técnica, que no es difícil. Es cómo sé yo que la no salivación demuestra que ha habido un inhibitorio. ¿Cómo sé yo que hay una respuesta cuando la respuesta es no hacer nada? O hay un aprendizaje cuando la única respuesta que lo podría medir es no hacer nada. Dice el texto, si lo habéis leído, que hay muchas respuestas que no son sí o no, sino que suben o bajan de un promedio. Por ejemplo,
la actividad cardíaca, si os habéis tomado el pulso alguna vez, cuando estéis tranquilos está en un límite, cuando estéis excitados en otro, cuando estéis más relajados más abajo. Bueno, pues el punto medio, el habitual en un día despiertos, el mínimo cuando te despiertas por la mañana y estás muy tranquilo, y el máximo pues cuando estás muy excitado. Ahí sí podemos medir la inhibición. Si la respuesta es, te voy a soltar una descarga cada X tiempo, pero hay una señal de que no va a haber descarga, yo te mido eso, te noto más relajado. Si esa respuesta depende, o sea, si es significativa, obviamente. Entonces, muy fácil. Las respuestas bidireccionales podemos medir el condicionamiento inhibitorio de una manera automática, directa. Y lo vemos como una contracara del excitatorio. Es justo lo contrario. Es en espejo. ¿Qué respuestas bidireccionales hay? Os vais a acordar fácil. La temperatura sube y baja en función de ciertos parámetros. El ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, cuando estamos excitados solemos respirar más rápido, necesitamos más oxigenación, el ritmo cardíaco por lo mismo también. Y alguna respuesta motora, que en este caso es casual, pero es verdad, o nos acercamos o nos alejamos de las cosas en función de lo que nos produce miedo o alegría. La paloma esa que picoteaba la señal, si deja de picotearla sabemos que no hay inhibitorio, ¿no? O sea, perdón, no. Si deja de picotearla, no. Si se acerca o se aleja, la distancia o la cantidad de picoteo. ¿Entendéis? O sea, es complicado. Hay respuestas motoras que son de acercamiento, alejamiento, valdría. Pero la de hacer, no valdría. No es bidireccional. Bueno, con las bidireccionales no hay problema. El problema es con las que no son bidireccionales. Con la salivación. O la supresión, que aún es más complicada en el sentido de que os acordáis que si era cercana de 0 es que había condicionamiento, cercana a 0,5 que no lo había. Bueno, pues vamos a hacerla con esa, que va en todos los sentidos al revés, y si la entendemos con esa, la entendemos con cualquiera. Es decir, vamos a tomar este ejemplo como base. Este es el que utilizamos la comida en el que la no salivación, la no salivación no la podemos medir, pero también podemos utilizar el ejemplo para medir. Entonces, en este caso, recordamos, hay un ritmo de actividad. Dejar el ritmo de actividad a 0 significaba parálisis, miedo. La respuesta inhibitoria sería seguir con la actividad, pero habrá que comprobar que esa respuesta inhibitoria, o sea, que hay condicionamiento inhibitorio, no que no se ha enterado de nada y sigue con su vida, ¿no? Bien, hay dos maneras. Las dos las probó el Dr. Hammond, aunque el nombre da igual. Estas dos. Una es la que has dicho tú. Si esa luz verde que indicaba descarga, no descarga, la utilizamos para indicar una descarga, ¿qué pasará? Pues que hay un retraso en el aprendizaje. Y ese retraso me indica que ha habido condicionamiento inhibitorio. O sea, con eso puedo medir el inhibitorio. Y la otra es la de sumación. En la de sumación, lo que hago es, primero, entreno la respuesta a dos grupos con una descarga, sonido, lo típico. Entonces, para probar que hay condicionamiento inhibitorio, a un grupo le hago un procedimiento de condicionamiento inhibitorio y en otro no. Acordaos que primero todos han pasado por que el sonido, tal vez vamos a utilizar un sonido y una luz. El sonido está emparejado con la descarga en todos los sujetos. El sonido, peligro. La luz, para uno de los grupos, será inhibitoria. Es decir, habrá un periodo de no descarga. Pero para el otro, la pondremos al azar
los mismos números de luces por aquí la equivalencia a los dos grupos, pero no será inhibitoria. No significará nada. ¿Vale? Estos dos grupos son similares en todo, menos en que la luz para uno es inhibitoria y para otro no. ¿Qué tenemos que comprobar? Pues bueno, el efecto de la luz. Si es diferente, podemos medir el condicionamiento inhibitorio. Si hay diferencia. Entonces, aquí la respuesta condicionada es cuando hay una luz inhibitoria que dice que no hay descarga, me relajo. ¿No? Sí. Si hay luz que indica que va a haber descarga, me paralizo. Acordaos que la respuesta es supresión. En la fase de prueba que vamos a comparar, simplemente metemos. Esto ya sabemos lo que va a ocurrir. Este grupo es el inhibitorio. Cuando aparece la luz, esperamos que se relaje porque dicen no va a haber descarga. Sin embargo, este otro, en el que la luz no significa especialmente nada, esperamos que haya respuesta, que haya miedo. Esa es la diferencia que esperamos. ¿Con la luz que haya miedo o que con la luz no pase? En este grupo, Sí. como la luz no tiene ningún significado, va a tener miedo igual. Aunque aparezca la luz no... O sea, va a estar todo el rato con miedo. Exacto. Y el grupo de arriba, la luz será inhibitoria. Vale. O sea, acordaos, en este caso, condicionamiento inhibitorio significa que la luz en este grupo es una señal de seguridad porque estamos utilizando descargas. La luz indica que no va a haber descargas. Pero para este grupo no. Sí, va a tener que responder aunque haya luz. Aunque haya luz o no haya luz, Va a estar siempre tenso. como está el sonido, en los dos casos está el sonido, van a tener. Este no tanto y este sí, el mismo que antes. Y ahora, el resultado. ¿Eh? Acordaos, vuelvo atrás. Estamos midiendo si ha habido condicionamiento inhibitorio, porque la respuesta es no o sí. Es decir, como no podemos medirlo de otra forma, lo que hacemos es sumación, es decir, poner el condicionante inhibitorio, que es la luz, con un excitatorio, con un grupo control. Pero ya ha habido un aprendizaje, ¿no? Sí, Porque sí, sí. antes estábamos viendo Sí, si había aprendizaje esto- o no. Y ahora, El próximo día lo veremos entero otra vez, pero primero hay un aprendizaje, vale, ya ha habido el aprendizaje. que es este. Solo que luego, o sea, a este grupo, mientras aprendía, apareció una luz inhibitoria. Este grupo es el que a mí me interesa. Este grupo es el que está aprendiendo el inhibitorio. El que quiero medir si ha habido aprendizaje inhibitorio o no. Y este es el grupo control. Simplemente el grupo control para que la luz no exista. Entonces, aquí, esta RC que he puesto yo más gris, quiere decir que es menos intensa. ¿Qué quiere decir? Que la luz da una señal de seguridad. Reprime el miedo que me da el sonido en cierta medida. Por eso se llama sumación. Como son de sentido contrario, el sonido dice que va a haber descarga y la luz dice que no va a haber descarga, suponemos que hay un efecto negativo que se restan. Por lo tanto, hay menos miedo. Y eso es el aprendizaje inhibitorio. Si no hubiera aprendido nada, la luz no tendría ningún efecto, que es lo que pasa en el grupo control. Que la luz no significa nada y cuando aparece con el sonido tienes el mismo miedo que antes. Pero el grupo control antes ya se enseñaba que la luz verde sí. No, el grupo control enseñaba esto. Luz, sonido, descarga y la luz verde aparece por ahí, unas veces sí, fijaos, lo he puesto, unas veces sí, otras veces no significa nada. Aleatorio. No, a la vez iba aprendiendo lo del sonido. Fíjate, lo que he puesto aquí en el esquema. La primera parte, el sonido y la descarga en los dos grupos va, pero la luz en uno se empareja explícitamente con no descarga y en el otro simplemente aparece al azar. Entonces espero que este grupo tenga menos miedo porque hay una señal de seguridad. Y así puedo medir, diferenciando estas dos respuestas, cuánto aprendizaje inhibitorio ha habido. Y esto lo veremos el próximo día, volveré.
Esto es el cuadrito que tenéis en el texto. Pues ahora lo veréis y lo entenderéis. Pero, Vuelvo atrás. pero entonces, también es un grupo contra sí, con el primer grupo ya está claro que Porque- es victoria. Porque yo no sé si esta asociación, por el mero hecho de que aparezca una luz aquí junto al sonido, puede provocar ya un efecto de tranquilidad o lo que sea. Sabemos que cualquier estímulo nuevo que aparezca en el ambiente genera cierta reacción, ya lo verás. Ya veremos unas cuestiones en la extinción que te llamará. Entonces tengo que comprobar con algo que ha habido condicionamiento inhibitorio. ¿Por qué esta respuesta condicionada? En este caso, esa parálisis que le da el miedo a la luz. Puedo medir un poquito menos la parálisis, pero es difícil. Imagínate que es la no salivación, que utilizamos el experimento de la salivación. En este caso, este grupo lo que haría es no salivar. Entonces, ¿cómo sé? ¿Entiendes? Lo normal es que lo compares con otros, porque puede haber un efecto diferente al aprendizaje inhibitorio. Mira, imagínate que solo la aparición de la luz junto al sonido cambie la cualidad del sonido, el estímulo percibido sea diferente, es decir, la situación se vea como diferente. ¿Entiendes? Hay muchas. Yo lo que quiero medir es el efecto de la luz en concreto. Entonces tengo que comparar con un grupo similar. Y la sumación, el nombre, viene de que si yo mezclo un inhibidor y un excitatorio, efectos contrarios disminuyen. Tiene que sumarse o restarse la respuesta. Esa es la idea, que se suman. Sumando negativos. El próximo día volvemos. El otro es más fácil, el otro es una adquisición, porque tú misma lo has intuido. Cuando un estímulo ha sido inhibitorio, va a ser más difícil aprender algo excitatorio, porque ya tiene un valor negativo, ¿no? Venga, el próximo día. Sí. Y la parte de la extinción, bueno, sí, no es más fácil. Así que acabaremos el tema seguramente. El próximo día. Muy bien. Para la revelación.